¿Cómo están esos entusiastas 3D? Vamos, no, lo siento, jamás voy a comenzar un tutorial así. Así que hoy vamos a hacer una explosión. No te emociones, va a ser algo bien básico. Bueno, básico creo yo, sabrá Dios si es la cosa más complicada. Pero nada, básicamente lo que vamos a utilizar aquí es la simulación de fluido, pero de humo en vez de líquido. Y le vamos a poner un sistema de partículas. Va a ser bien interesante. Es un poquito complicado. Vamos a poner que es intermedio esto, ¿ok? Voy a intentar hacerlo lo menos explicativo posible, porque si no estamos aquí 20 años. Así que vamos a Blender. Bueno, vamos aquí a Blender rápidamente. Voy a activar el screencast para que puedan ver lo que estoy haciendo. Aquí a mano izquierda en la parte de abajo. Y voy a seleccionar todo. Voy a borrarlo y voy a crear un cilindro. Ese cilindro lo voy a poner un poquito más, ¿verdad? Más pequeño, pero más aplastado, como si fuese un pancake. Voy a hacer dos formas. Lo voy a duplicar. Voy a subir la parte que dupliqué. Y a esa parte que dupliqué la voy a poner un poquito más moldeada en esta parte. Así. Y esta parte de arriba lo que hago es que lo voy a achicar. Le doy Soft, Shade Smooth. Y a esto lo voy a poner un poquito más aplastado y lo voy a aumentar de tamaño. Perfecto. Ambos necesitan tener un sistema de partículas diferente para que haga el efecto explosión la parte que va arriba y la parte que va a los lados en el piso. Lo que vamos a hacer es, voy a coger a este y le voy a dar un sistema de partículas. Vamos a ver, un sistema de partículas aquí. Y vamos a ver cómo se comporta. Ok, como, ¿verdad? El sistema de partículas parece que está sudando ahora mismo. Pues lo que vamos a hacer, lo que queremos es que emita el sistema de partículas hacia arriba. Lo que vamos a hacer es que le quitamos la gravedad. Vamos a Field Weights, le quitamos la gravedad, la dejamos en 0. Y hacemos, vamos a comenzar que comience en 20. Vamos a comenzar en Frame Start. Le ponemos que sean pocos frames, como en 25. Y Lifetime que dure como 10. Como 10 frames. Vamos a ver. Miren cómo saca hacia arriba y hacia los lados. No quiero eso. Vamos entonces a Velocity. Y aquí le vamos a poner como 85. Vamos a ponerle. Y en Randomize, ponerle como 30. No, eso es demasiado, yo creo, pero vamos a ver. Demasiado al garete. Ok, vamos a ponerle 10. Demasiado al garete. Aquí vamos a ponerle 50. Tiene que salir hacia arriba, como si fuese, ¿verdad? Como en esa misma forma cilíndrica, hacia arriba. Si se va mucho a los lados, pues no está funcionando. Se está yendo para todas partes. No, todavía. En Object Align vamos a ponerle como 11. No me está funcionando por alguna razón. Vamos a dejarlo en 10. Ahora sí se está yendo hacia arriba. Me parece que debo dejarlo en 1. Por alguna razón. Ok, ahora está funcionando. Hacia arriba. Entonces, una vez tengamos ese, vamos a hacer lo mismo. Déjame verificar aquí si tengo que ajustar algo. Al momento no. Déjame ver. Uy, eso está muy grande. Espérate. Ahora. Sigo viéndolo como regado. Déjame ver si puedo arreglar eso. Lo quiero más en vez de así como diagonal, sino que sea más derecho. Vamos a ver si puedo hacerlo en Randomize. Maybe ponerlo en 3000. Ahora. Perfecto. Así está perfecto. Ok. Ya una vez lo tengo así, le voy a dar al caché, le voy a dar Bake. Ya lo tengo. Y ahora voy a hacer lo mismo con la parte de abajo. La parte de abajo tiene que regarse, o sea, tiene que ir hacia vueltas redondas en la circunferencia para crear ese efecto como de hongo. Y vamos a hacer lo mismo, pero el setting pues tiene que ser un poco diferente. Vamos a ver. Se comenzó en 20, pues voy a comenzarlo en 25 y lo voy a llevar al frame 30. Ahí va a terminar. 10 de Lifetime, que es verdad la vida. Y vamos a ver cómo eso, ok, se cae. Claro, hay que quitarle la gravedad en Field Weights. Le quitamos Gravity. Y vamos a ver ahora. Creo que está muy tarde. Si la explosión comienza en 20 la parte de arriba, la de abajo debe comenzar no en 25, debe comenzar como que sea en 22, un poquitito más atrasado es todo, no mucho. Ponerlo en 22. Y aquí lo ponemos en 26, 27. Ok, vamos a ver ahora. Ok,
Ese sí se puede regar un poquito más, no tiene que ser tan organizado este. Vamos a ponerlo entonces a que este lo ponemos como en 3000 y vamos a poner aquí 50 a ver qué sucede. Y a rayo. Está demasiado, vamos a ponerlo en 10. Ahí se ve mucho mejor. Eso está excelente. Ok, pues entonces vamos a ponerle entonces el sistema de fluido a cada uno. Primero al de arriba, vamos a ir al de arriba y le ponemos, vamos aquí a Object con el mesh seleccionado, le damos Quick Effects y vamos a Quick Smoke. Ese debe tener fuego, debe tener fuego y humo. El de abajo debe tener humo nada más. Porque ¿verdad? La explosión, cuando uno ve la explosión, siempre sube el fuego y el humo la acompaña y se riega el humo por la parte de abajo. Vamos a ver, yo espero no estar confundiéndolo, espero que esto sea lo más sencillo posible o por lo menos que tengas algún conocimiento básico de Blender. Hay otros tutoriales, whatever, si no te gusta este. Vamos a ver. A este le damos esta gas como se supone, pero seleccionamos el mesh. Ok, smoke, vamos a poner fire smoke, lo dejamos así, perfecto. Flow source tiene que ser del sistema de partículas, escogemos el sistema de partículas y le damos initial velocity. Vamos a ver, yo creo que a este le vamos a dar 2 y a este le vamos a dar 2 en source. Estos son simplemente ajustes en los parámetros para, ¿verdad? Según el conocimiento que tengo en cuanto a este tipo de simulaciones. Si funciona o no, pues uno entonces va ajustando. Voy al de abajo y hago... no, vamos a terminar el de arriba. El de arriba ya lo tengo seteado. Perfecto, pero entonces voy al cuadrado, que es el donde aparece la explosión. Y tengo que ampliarlo porque en verdad está muy pequeño. Vamos a ponerle que sea como que la explosión llegue bastante, se riegue bastante, porque si el cuadrado es pequeño, la explosión va a ser bien pequeña. O sea, va a estar atrapada en esa caja. La parte de arriba, por supuesto, vamos a ponerla alta, acá, más o menos ahí, está bien. Y esta parte de abajo, siempre me gusta pegarla. Ahí, no, espérate, lo escogí mal. Déjame darle transparencia para escogerlo todo. Y ahí pegarlo al plato en la parte de abajo. Porque si no, le estoy dando demasiado profundidad al piso y entonces el humo se va a regar por ahí. No quiero. Quiero que esto funcione como un piso. Entonces le doy Origin ahí en el medio. Ok, escogí esta parte. Vamos a coger aquí el fuego de este. Este lo voy a poner como en 80. Vamos a chequear aquí, le doy Adaptive Domain, le voy a dar Noise, que es, ¿verdad?, donde se produce todo este tipo de fuego. El Heat se lo voy a poner en 0.05. Vorticity yo creo que también. Y aquí le doy Modular y le pongo Resumable. Ok. Entonces, aquí puedo hacerle, antes de ponerle Bake, voy a hacer lo mismo aquí. En la parte de abajo. Le doy Fluid, le doy Flow, le doy Smoke, lo dejo así, y en Flow también. Y le pongo que el Flow Source sea del sistema de partículas. Perfecto. Déjame ver si el sistema de partículas está baked. Que no vaya a ser que... Exacto, no está baked. Hay que darle baked. Bake. Y una vez continuamos con Physics. Vamos a Physics. Sistema de partículas, Initial Velocity, perfecto, vamos a darle 2, vamos a darle 2 aquí también. Y vamos entonces al cuadrado. Este está perfecto. Entiendo que está, al momento se ve bien, vamos a dejarlo así como está. Y vamos a darle entonces a Bake Data. Primero la data y después Bake el fuego. Así que vamos a darle Bake Data. Puede que se tome unos minutos dependiendo de la resolución. Yo le puse 80, pero esto está, mira, 32, 64, 100, 128, 256. No, 100 no está, es 128, 256, 512 y por ahí para abajo. Pero mientras más grande esa resolución y ese número, más trabajo tiene que pasar la computadora y se puede quemar. Ya ustedes tienen una idea. Hollywood hace esto con unas computadoras que tienen un sistema de enfriamiento brutal, tienen servidores, you name it, es un laboratorio completamente. Yo tengo una computadora que tiene una buena tarjeta, pero las simulaciones no las procesa el GPU, que es la tarjeta gráfica, por ejemplo, GeForce RTX 4090, y llaman por las 5000. Esto lo procesa, las simulaciones las procesa el CPU, que es el procesador, y
le toma más tiempo. So que no quiero que explote la computadora, solo vamos a dejar en 80 para hacer propósitos educacionales, como dicen por ahí. Bueno, ya hizo el bake de la data, ahora vamos al bake de el noise. El noise sería pues lo que vamos a ver, que es ese humo con ese fuego y todo. Y después de eso le vamos a aplicar un material, o un shader, un material para que se vea el humo con el fuego y todo. Vamos a ver si funciona. Honestamente yo creo que esta es la segunda vez que hago esto en el año, porque yo no hago muchas explosiones. De hecho, no hago explosiones. Casi siempre lo que hago en mi trabajo son animar personajes, hacer el rigging, que también tengo que hacer un tutorial de eso. Pero por ahora te estoy enseñando lo que son las simulaciones con fluido de agua, los cuerpos rígidos, el cloth, que es la simulación de tela. Me falta el soft body, que se parece a la simulación de tela, pero creo que es un poquito más complicado, si no me equivoco. Ese tengo que orientarme bien porque no lo utilizo mucho. Pero ya estamos terminando aquí el bake de... posiblemente yo corte esta parte y no hable tanta basofia. Pero nada, vamos a ver cuál va a ser el resultado de esta simulación. Dale, vamos. Este sí tengo que editar bastante. Ok, aquí tengo ya la simulación. Vamos a ponerle, le quiero poner una luz para cuando lo vaya a ver renderizado, porque si no, pues se va a ver extraño. Ok, vamos a poner el render engine, lo vamos a poner en Cycle. Cycle es fotos realistas. El Eevee es más para que se vea medio animación de... Estos ajustes que está aquí no los voy a explicar ahora, los explico en otro tutorial porque esto sería más información y quiero enfocarme en lo que te estoy explicando en cuanto a la explosión y el sistema de partículas, no en cuanto a todos los demás settings que debo hacer. Ok, continuamos aquí. Le damos aquí en este mundito. Este mundito está obviamente el sólido, está el pre-render y está el render. Vamos a ver cómo se ve. Se ve chévere. Vamos a ver cómo sucede esa explosión. Vamos a quitarle el sistema de partículas. O sea, vamos a hide it. Vamos a esconderlo para que no se vea. Yo creo que es aquí, exacto. Y el otro. Y le quito esto. Porque si no, vamos a ver esas bolitas y no vamos a apreciar la explosión. Miren esto, cómo sucede. Miren qué chévere. Super nice. Se ve brutal. Miren esto. Después yo voy a renderizar. De hecho, yo voy a salvar esta sesión para que la puedan bajar y puedan utilizarla ustedes y aprender. Pero miren qué bonito se dio esa explosión. Miren qué chévere. Esto se le puede poner viento, se le pueden poner otros elementos. Pero ahora vamos entonces al shading, que sería ponerle el material para que se vea como una explosión. Si mal no recuerdo, era ponerle un math. Le damos el math aquí. Lo duplicamos. Conectamos uno en density y conectamos el otro en emission color. No, black body. Ok, a este arriba le voy a poner multiply. A este también selecciono multiply. Le doy un volume info. Y le conecto la densidad en este que está aquí arriba. Y el flame, que es el fuego, en esta parte de abajo. Según entiendo, a este le ponía como 8000 y a este 4000. Y creo, vamos a ver si funciona. No, de verdad que ni recuerdo. Vamos a ver cómo se está viendo. Ok, ahí se ve el fuego. Ok. Miren. Perfecto. Vamos a ver si ese fuego lo puedo poner un poquito más vivo en esta parte de abajo, en emission strength. Ok, no, la cagué ahí. Yo creo que es aquí. Ahí es donde se pone y aquí es donde se pone la densidad. Exacto. Uno controla la densidad del humo, que es este de arriba, que está conectado a density. Y otro controla la intensidad del fuego, que está aquí en flame. Exacto. Le pongo, miren cómo si aumenta ese número, aumenta la iluminación del flame. Tampoco puede ser una exageración, pero me gusta como la densidad, entonces le da contraste a la explosión. Ok, entonces para controlar también creo que pongo un color ramp. Aquí y lo conecto en el flame y creo que si voy ajustando, exacto, aquí puedo ajustar la intensidad con exactamente y, ¿verdad? Podemos hacer que la explosión se vea un poquito más realista. Obviamente todo esto te lo estoy dando en una resolución bien bajita, que es 80. Si lo hiciera en 256, pues obviamente tendría que esperar como 8 horas en lo que renderiza esa explosión. Pero por lo menos, para que tengas el ejemplo de cómo se hace este tipo de proyecto, este tipo de simulación, pues
Así es como funciona. Miren qué lindo. Yo puedo ir a esta área, esa parte de la explosión. Miren esa parte de la explosión ahí. Y tal vez trabajar en la iluminación la intensidad de la iluminación de esa parte. Tal vez ir un poquito más aquí. Ahí. Y en value tal vez poner un poquito más brillante. Puedo hasta ir a este tab arriba en Compositing. Puedo darle Use Notes. Renderizo una imagen. Déjame ver si se puede. Es que no hay cámara. Déjame ir al layout. Voy a crear una cámara. Y esa cámara la voy a poner para que se vea la explosión. Es como renderizar la explosión. Vamos a ponerla aquí en esta esquina. Me gusta. Y le doy Control y Alternate. Le doy 0. Y la cámara se acomoda justamente donde estás viendo. Ok, al screencast le voy a quitar esto, no me gusta. Le voy a quitar el shadow, no, el background. Ahí. Perfecto, ok, vamos a verlo así. Y le voy a dar, seleccionar la cámara. Y le doy control B. Y voy a seleccionar por encima de la cámara. Y ahí va a renderizar la imagen solamente donde está la explosión, donde está la cámara. Ok, voy a darle render image. Vamos a ver si puedo seleccionar, exacto, render image, acá arriba. Voy a renderizar una toma y voy a compositing. Aquí podemos ver la explosión y le voy a dar aquí un glare. Le doy un glare, vamos a ver. Y ahí se puede ver como que le da un brillo. El high quality, el strength, vamos a ver bloom, vamos a darle un bloom. Y dependiendo del ajuste aquí, déjame ver, el glare size, no. Yo creo que se puede poner, si yo lo pongo. Bueno, es ir ajustando estos parámetros, pero básicamente esto. Nada, esto es otra parte que se puede hacer. Esto es composición. Composición es como ponerle esos efectos y esos filtros bien chéveres para que se vea más brillosito, con más color. Todo ese tipo de cosas ya es otro tema. Pero eso es para que tengan idea de todo lo que puede hacer este programa. Este tipo de cosas yo realmente las hago en After Effects, que es otro programa de Adobe. Que es un programa de Adobe, porque Blender es open source, es gratis y no pertenece a Adobe. Pero para que vean que aquí se pueden hacer un montón de cosas bien chévere. Vamos a darle streaks. Y No, yo creo que este funciona mejor en Bloom. Pero nada, básicamente es esto. Vamos a Shading de nuevo, al tab de Shading. A ver si le podemos... Yo le puedo aquí aumentar esto. Pero de verdad me encanta cómo se ve la explosión. Vamos a ver cómo se ve en la cámara aquí. ¿Vieron? Qué cool. Miren cómo hace el efecto, cómo se sigue regando el humo, cómo sigue... Me encanta, definitivamente. Nada, yo les voy a dejar el archivo de Blender para que lo bajen y ¿verdad? Lo utilicen y aprendan de él. Se supone que... no, que yo hice aquí. Toqué algo aquí, como que fastidié algo, creo. Nada, yo le voy a dejar este archivo. Eso fue todo por hoy. Si tienen preguntas me pueden escribir en Instagram al DM. Pueden ir aquí mismito en YouTube, comentan, dale like, comparte, suscríbete para que sigas viendo estos tutoriales y sigas aprendiendo. Si es que estás aprendiendo algo, si no, pues déjame saber. Mira, Jeff, no sabes enseñar, brother, o vas muy rápido o lo que sea. Y yo intento entonces de arreglar todos esos errores en los próximos videos. Mientras tanto, si eres un cliente, una persona que necesita una animación, una simulación, un personaje, lo que sea, me puedes escribir. Yo me dedico a esto. Yo soy un motion graphic artist. También soy generalista 3D y artista de VFX. Pronto voy a estar haciendo mi curso en Masterclass, donde voy a estar explicando de todo lo que sé. Así que eso va a estar disponible pronto. Pero por ahora voy a estar haciendo estos tutoriales para que se siga moviendo el canal y que la gente siga visitando y viendo lo que hago. Porque me dedico a esto. Llevo más de 10 años y me encanta. Así es que nada, espero que te guste el video.